Bueno, muchas gracias, buenos días, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí. Como bien dijo el doctor Carámbula en una nota en la diaria, podemos entender las aspiraciones personales y agregaría en algunos casos son necesarias, pero el desafío es la construcción colectiva, ¿no? La construcción colectiva ha sido nuestro desafío desde siempre, como especie inteligente, ¿no? O sea, somos este conjunto de individuos heterogéneos, algunos más inclinados a las conductas prosociales, otros más inclinados a conductas más egoístas. Y el objetivo, o mejor dicho, el desafío es construir bienestar, bienestar común. Esto es incluido la producción de bienes públicos o evitar producir males públicos como externalidades negativas, decidiendo todo en un marco, pero descoordinadamente, individualmente, ¿no? Dicho así, este desafío es básicamente o muy similar a la pregunta que desde el inicio de la ciencia económica se ha tratado de responder, que es básicamente cómo generar el mayor bienestar posible con recursos, incluidos los recursos naturales, que son finitos y pueden ser usados para distintas cosas y, no y todos estos usos posibles son competitivos entre sí. De eso se trata la economía y bueno, entonces voy a dedicar los próximos 10 minutos, en base a lo que aprendí de economía y ambiente, a darles mi visión sobre el desafío que enfrentamos en cuanto a la conservación de recursos naturales y qué es lo que sabemos y no sabemos sobre cómo resolver este problema. No era la idea, pero voy a hacer uso de algunas gráficas que espero que se vean, porque si no los convenzo de que tenemos un problema, los próximos minutos no tiene sentido que hable. Esta gráfica que ven ahí más o menos, lo que dice un par de cosas. Una es, arriba está la concentración de CO2 en la atmósfera en los últimos 400.000 años en el planeta, abajo la temperatura media del planeta. Entonces vemos que dice básicamente dos cosas. Primero, hay una correlación positiva entre ambas. Más CO2 en la atmósfera, más temperatura, menos. Lo otro que dice es que hay variaciones naturales de esa concentración y la temperatura, eras cálidas, eras de hielo. Y lo tercero que dice es que esa concentración de CO2 en la atmósfera nunca estuvo por encima de 300 partes por millón, que son gramos por metro cúbico. Esta otra gráfica dice dos cosas adicionales. Uno es que ese límite máximo de 300 sigue siendo válido si vamos 800.000 años para atrás. Lo otro que dice es que hoy, que está ahí arriba, en el extremo derecho superior, es donde estamos hoy, ¿no? Y esa medición de hoy es 416 partes por millón. Me resulta un poco sorprendente que todavía escuche yo en la radio o en la televisión gente que dice que eso no tiene nada que ver con este otro fenómeno que es el incremento en las emisiones de CO2 de nosotros, los seres humanos, desde la revolución industrial, ¿no? Entonces, si me creen que tienen algo que ver, tenemos un problema que es que estas emisiones aumentan la concentración de CO2 en la atmósfera, eso aumenta la temperatura y nos pone a nosotros en riesgo de cambio climático con todas las amenazas que eso significa, ¿no? Este es el desafío que tenemos entonces, de acuerdo a los científicos, ¿no? Reducir las emisiones en relativamente poco tiempo, a 2050, a algo cercano a cero en términos netos, ¿no? Es un desafío enorme, pero es costo-beneficioso. Sobre todo si tenemos o si pensamos que somos gente muy aversa al riesgo, que tenemos una baja tasa de descuentos, es decir, nos interesa mucho el futuro, el futuro del largo plazo, e incluimos en esa cuenta económica beneficios de la naturaleza que no capta el mercado, como ser, bueno, el disfrute de un paisaje, de estar ahí afuera en la naturaleza, de lo que sea que ustedes entienden que es deseable conservar y que no es captado por ningún servicio o bien económico en los mercados, ¿no? Por supuesto que tenemos otros problemas ambientales, no solo el cambio climático, pero este es como el padre o la madre de todos los problemas ambientales. Y hablo de temas como pérdida de biodiversidad y también contaminación, por ejemplo, de plásticos. Un punto a favor es que tenemos muy claro
cuál es la naturaleza de este problema, ¿no? Sobreexplotamos recursos naturales básicamente porque somos esta especie, producto de la evolución de cientos de miles de años, en el cual que nos ha transformado o creado en estas personas, la mayoría de las cuales no somos extremadamente egoístas, pero tampoco tampoco consideramos el bienestar ajeno lo suficiente como para que no estemos imponiendo externalidades negativas con nuestras acciones en los demás. Entonces, llegamos a este equilibrio en el cual no estamos en el peor de los mundos, como sugiere alguna teoría económica, pero tampoco estamos en el mejor. Estamos ahí como a medio camino, pero básicamente estamos en un equilibrio en el cual no es el que queremos estar. Entonces tenemos un problema de coordinación porque todos queremos estar en un planeta más conservado y estamos en un planeta menos conservado. Como tenemos esto es a escala planetaria obviamente y también a escala local. Como tenemos este problema de coordinación, que de vuelta lo tenemos claro, de hecho le pusimos un nombre hace más de 40 años, lo llamamos la tragedia de los comunes. Lo que necesitamos es un tipo de norma, algo que nos coordine, un mecanismo de coordinación, ¿no? Sabemos bastante o mucho capaz, sobre qué característica tiene que tener ese mecanismo de coordinación, que en realidad no es un mecanismo, sino que es una batería de herramientas, todas las cuales sirven para moldear nuestros comportamientos a la hora de tomar decisiones como consumidor, como productor, como sea, ¿no? Dicho aleatoriamente, una de estas herramientas es la educación. ¿Por qué necesitamos educación? Bueno, porque básicamente necesitamos más conductas prosociales, para eso necesitamos ciertas capacidades básicas duras, como por ejemplo comprensión lectora, pero también necesitamos educación en valores, ¿tá? Porque para comportarse de una manera prosocial uno tiene que tener valores o preferencias prosociales. Solidaridad, empatía, sentido de comunidad, todas esas cosas importantes. También las necesitamos educación en eso, y no solo para los comportamientos, sino también para generar ciertas normas sociales. Otra cosa que necesitamos es información, ¿ah? Necesitamos saber cuáles son las consecuencias de nuestros actos individuales sobre los demás, sobre el planeta, la consecuencia de los actos individuales de los demás sobre nosotros, las consecuencias sobre nuestra salud y sobre lo demás de lo que consumimos y lo que producimos. De manera que tomemos decisiones informadas en esos aspectos. Por último, no por último, perdón, pero sí capaz que un poco importante, un poco sesgado porque soy economista, necesitamos también incentivos económicos. De vuelta, reaccionamos a los incentivos económicos. Somos estas personas que reaccionamos a los incentivos económicos. Entonces necesitamos, para lograr cambios rápidos, incrementar el costo relativo de las externalidades negativas, disminuir el costo relativo de las externalidades positivas. A una costa de lo que alguna gente que son economistas, ex profesores míos muy, muy queridos, llaman desconexión moral, que es esto de las consecuencias morales de mercantilizar la naturaleza. ¿Por qué digo aún? Porque son útiles los incentivos económicos para lograr cambios rápidamente, ¿no? Esta es la última gráfica que les voy a mostrar. Esos son el cambio en el consumo de bolsas de plástico en una cadena de supermercados cuando decidió ponerle un precio a las bolsas. Esto es antes de la legislación, es una iniciativa voluntaria, ¿no? La línea roja esa que ven ahí, la curva esa roja que ven, son el cambio en el consumo de bolsas en 3 sucursales de esta cadena en Salto. Como ven, en un mes, ponerle un precio de 2 pesos a la bolsa logró que las bolsas bajen. Todo eso que parece más porque la gráfica está así. 90.000 bolsas en promedio 90.000 bolsas por sucursal, ¿no? De un mes para el otro. En 3 sucursales, cerca de 300.000 bolsas en Salto. Las otras caídas son en otras ciudades, en otras sucursales. Son caídas menores porque las sucursales eran más chicas, pero en términos proporcionales son muy parecidas, 75-80%. Es por eso entonces que digo que los incentivos económicos son una herramienta que no pueden quedar afuera. Por supuesto, también necesitamos normas para terminar con esta batería de herramientas para nuestro mecanismo de coordinación. Necesitamos normas prescriptivas, prohibiciones, estándares, esos que le gustan más a los abogados que a los economistas, pero lo necesitamos, ¿no?
Por último, también necesitamos una cosa que se llama fiscalización. Diseñar la fiscalización con básicamente multas esperadas que sean lo suficientemente disuasorias, ¿no? Entonces, esto es lo que sabemos, lo sabemos muy bien. El cambio climático no es distinto a otros problemas ambientales en este sentido. Es básicamente la misma naturaleza. El único problema que tiene adicional es que es a escala global y es un pequeño gran problema. Es un bien público global, entonces no hay una entidad supranacional que sea capaz por orden, implementar esta batería de herramientas, ¿no? Tampoco ayuda, por supuesto, que hay incertidumbre, no sabemos cuándo va a pasar qué cosa y en qué tamaño, cuál va a ser el impacto. Otras cuestiones coyunturales que ya fueron mencionadas, como el COVID, la guerra en Ucrania. Y tenemos también un problema de justicia, más allá del problema de coordinación, que es que no todos construimos al problema de la misma manera. Entonces hay países que quieren hacer más esfuerzo, otros, mejor dicho, menos, porque piensan que hay gente que tiene que hacer más otros países. Como consecuencia, no avanzamos a la velocidad que necesitamos y a su vez necesitamos otro problema no menor, que es el financiamiento. Todo esto es costo beneficioso, pero igual va a necesitar de un montón de dinero para invertir y necesitamos que los organismos multilaterales y los inversores internacionales crearles reglas para que para que hagan rentables esas inversiones y los organismos multilaterales tienen que prestar plata en función de la contribución que hacen los países a los bienes públicos globales. Bueno, ¿cómo hacemos para implementar esta batería de herramientas? O mejor dicho, ¿qué es lo que destraba este problema de coordinación que tenemos? Bueno, lamentablemente le tengo que decir que no tenemos mucha idea de cuál es el problema, o mejor dicho, cuáles son las características, qué es lo que explica que en algunos lugares vayan por un camino más sustentable, y con instituciones democráticas creando bienestar y otros países no. Sí sabemos cuáles son los problemas y por qué uno está en un lado y en otro, pero no sabemos cuál es la chispa que dispara el inicio del camino. De la misma manera no sabemos qué tenemos que hacer para asegurarnos de que tomemos todo, nos coordinemos todos a nivel global, nacional, para implementar estos cambios. Sabemos que las preferencias importan, los valores morales, los precios, los ingresos, las instituciones, pero no sabemos qué es lo que dispara el buen camino del mal camino, ¿no? Hay esperanza, ¿no? Somos esta especie que evolucionó y que es capaz de cooperar cuando hay mucho en juego, entonces seguramente no lleguemos a los peores escenarios de transformación del planeta, sino que actuemos antes. Bueno, bajado Uruguay, en este contexto internacional, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos? Bueno, primero, medidas asimétricas por parte de nuestros socios comerciales que nos perjudican a la hora de poder colocar nuestros productos en el exterior. Un ejemplo lo tuvimos hace 2 días. La Unión Europea ya aprobó este mecanismo de ajuste de carbono en frontera, por el cual va a cobrarle, empezando por algunos productos, en frontera la diferencia entre el precio al carbono en el mercado de permiso de contaminación de Europa y el precio en origen del carbono. Esa diferencia por tonelada se la va a cobrar a todo el carbono emitido para producir esos bienes que llegan a la frontera de Europa, empezando por los más pesados en emisiones, terminando por los menos pesados, pero va a empezar por algunos, ¿no? Tenemos otros problemas. Dicho sea de paso, el comercio va a ser una de las cuestiones en las cuales se juegue el tema de la arquitectura internacional de las emisiones, ¿no? Tenemos otro desafío, como las penalizaciones que recibimos por nuestros avances en materia de desarrollo. Países de menores ingresos tienen menor acceso a los recursos de nación, recursos concesionales y pérdida en preferencias arancelarias, ¿no? Por supuesto que tenemos las capacidades y debemos seguir haciéndolo en incidir en la agenda internacional, pero a nivel internacional esto nos marca el camino, ya sea por convicción o necesidad, de transitar hacia una economía baja en emisiones de carbono y resiliente al nuevo clima. Esto significa 4 cosas básicamente: reducir emisiones, adaptarse al nuevo clima y en el camino atender las consecuencias financieras de los eventos extremos climáticos que vamos a sufrir en el camino e implementar medidas para reembolsar a los hogares más pobres, que son los que van a sufrir en la transición, incluido la reconversión de los trabajadores que van a ser desplazados por las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces tenemos estos desafíos. Los desafíos también son una oportunidad. El diseño de las políticas que implementemos va a determinar la velocidad y el costo de esa transición.
Un poco sesgado, voy a terminar diciendo dos cosas. Necesitamos internalizar más el ambiente en la política económica, eso es algo en lo que estoy involucrado en este momento. La semana que viene le voy a presentar a la ministra una hoja de ruta, a la ministra de Economía, una hoja de ruta que contiene una serie de planteos, entre ellos el de la planificación fiscal de la transición a una economía baja en carbono. También tenemos que ponerle un poco más de economía al diseño de la política ambiental. Por razones que no vienen al caso, históricamente no lo ha tenido y es una falta grande que tenemos. Entonces, para terminar, tenemos un desafío importante, muy importante, no tenemos mucho tiempo, por ende no podemos darnos el lujo de evitar decisiones difíciles si es que queremos conservar el planeta tal cual lo conocemos, obviamente, no se va a acabar la vida, se va a acabar el planeta tal cual lo conocemos. Por ende necesitamos líderes, ¿no? En el sector público y en el sector privado, perdón. Y aquí hay varios, así que no necesita motivación, pero sí espero haberlos informado. Muchas gracias.